¿Qué significa ser o tener jugadores y jugadoras inteligentes? Estas preguntas que se dan en los congresos, que los profes muchas veces debaten, que debaten las y los dirigentes, y algunos ensayan algunas respuestas que tienen que ver, por ejemplo, con saber leer el juego. Bueno, válido. Ahora, del espacio en el cual nosotros trabajamos, neurociencia, educación emocional, psicología del deporte, PNL, vamos a enfocar un poquito más en el tema. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas en líneas generales. Para eso tenemos que conocer los recursos con los que contamos. Esos recursos después tenemos que ponerlo en entrenamiento permanente para que mejore la capacidad de respuesta, porque cuando hablamos del deporte estamos hablando en situaciones de estrés. Y lo tercero es aplicarlo, es decir, en tiempo y forma determinada que mejore el rendimiento y el resultado. Entonces utilizamos la palabra área. AR significa autoconocimiento de los recursos. Para eso el deportista debe trabajar en su autoconocimiento, qué cada capacidad técnica, capacidad física, capacidad neuropsicológica tiene para poder potenciar después. Empezamos con eso. Primero hay que conocer los recursos que tenemos. El segundo espacio es la E de entrenamiento. Se entrenan esos recursos que tenés. ¿Para qué? Para mejorar el sistema de respuesta, para que sea de manera inconsciente ese proceso, inconsciente a la hora de responder. En menos tiempo, en situaciones estresantes, esos recursos los aplicás. Y acá aparece la última parte, que no es menor, y es que donde la mayoría de los deportistas tienen esa frecuencia de diferencia que hay entre entrenar y juego, entrenar y la competencia, que es la A de aplicación. ¿En qué momento aplicamos esos recursos? Porque esos recursos que tenemos, que conocemos, que entrenamos, no llegan a ser aplicados en tiempo y forma. Múltiples razones. Una de ellas es el espacio estresor en el que estás, porque estás compitiendo con otro, ante la mirada de gente que amás y que muchas veces el aspecto psicológico eso impacta mucho. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles de esas tres áreas tenemos que corregir, mejorar, etc. Si es en el ámbito de la escasez de recursos, hay que trabajar en ese autoconocimiento. Si es en el área de entrenamiento, hay que entrenar más esos recursos. O si es en el ámbito de aplicación. Si es en el ámbito de aplicación, acá sí hay que trabajar mucho, pero mucho, lo neuropsicológico. Ver qué está pasando en esos pensamientos, en ese sistema de creencias, en ese estado anímico del deportista y del grupo que lo rodea, porque el grupo que rodea impacta mucho en ese estado anímico del deportista, para que después tenga mejor rendimiento y en ese caso mejores resultados. ¿Y a qué área tenemos que darle importancia para determinar si hay que trabajar la inteligencia, es decir, la resolución de problemas de nuestros deportistas? Lo más importante y clave es la aplicación, es decir, el porcentaje eficaz y eficiente de los recursos que administra ese jugador. Para eso tiene que trabajar su autoconciencia en el juego. Y para trabajar tu autoconciencia, esto de saber leer un partido, tenés que estar muy seguro de vos mismo y del equipo que te rodea. Por lo tanto, hay que trabajar mucho dinámicas de grupo para que, aunque no seamos amigos, todos tenemos objetivos en común. Y a partir de eso, trabajar en el autodiálogo de cada deportista y en visualización de jugada, para que los recursos se hagan inconscientes y que sean de fácil aplicación. A ver, sí es importante saber la cantidad de recursos que tenga, sí es importante entrenarlos, pero la verdad que aunque tengas muchísimos recursos y lo entrenes mucho, pero que el porcentaje de aplicación eficaz y eficiente, repito, eficaz es que ese recurso sea aplicado en el momento que deba ser aplicado, y eficiente es que con ese recurso alcance y sobre. ¿Para qué? Para conseguir ese rendimiento, no hacer mucho firulete, sino que además que esos recursos potencian en el momento en el que estás la jugada que estás haciendo. Así que, independientemente de la cantidad de recursos que tenga de entrenamiento, es clave el porcentaje de aplicación en situaciones estresantes, que eso mejora el rendimiento y conseguís mayores resultados.